Comadres, compadritos, paisanas y paisanos de todas las latitudes, abran bien los oídos porque lo que se viene no es cualquier chisme de banqueta, es la pura neta, esa que puede salvarnos de un susto en la quincena y darnos paz en el corazón. Hoy me paro frente a ustedes con el pecho henchido de emoción para soltar la artillería completa sobre la CURP biométrica que arranca en octubre, los rumores de suspensión masiva de pensiones, la actualización de datos que de veras conviene hacer a tiempo, el aumento salarial que ya se cocina para los trabajadores con base y la ansiada basificación del personal de salud que dio la cara durante la peor tormenta sanitaria. Prepárense un cafecito, siéntense con calma y déjenme desgranar cada tema hasta que se escuche clarito en cada rincón de la casa. Arranco con lo que tiene a medio país rascándose la cabeza, la CURP biométrica. Muchos escucharon la palabra biométrica y de volada imaginaron algo futurista, medio de película de ciencia ficción. Pero no, esto es real y ya tiene fecha marcada con tinta permanente, el primer día de octubre. Faltan apenas agosto y septiembre para que el gobierno despliegue sus módulos, sus brigadas y su campaña mediática. ¿Será obligatoria? La presidenta lo dijo sin titubeos. Nadie, absolutamente nadie, será forzado. Sin embargo, soltó la frase clave: aunque no sea obligatoria, será necesaria. ¿Por qué? Porque el nuevo documento apuntala la seguridad, facilita trámites, ayuda a localizar personas desaparecidas y, sobre todo, cierra puertas a la suplantación de identidad, un problema que ha dejado a muchos sin pensión, sin beca o sin patrimonio. Ahora, ¿qué demonios recopilarán de nosotros? Seamos claros, huellas digitales, fotografía del rostro en alta resolución y escaneo de iris. Nada más y nada menos que nuestra llave maestra. Un combo tan único que ni nuestros gemelos idénticos podrían copiarlo. Los bancos ya nos piden foto de rostro y huellas cuando abrimos cuenta o hacemos una transferencia. Entonces, ¿por qué temer a la CURP biométrica? La presidenta reconoce que el miedo principal es la filtración de datos. Por eso prometió blindaje cibernético y castigos ejemplares para quien ande vendiendo información como si fuera fruta en el tianguis. Habrá servidores encriptados, auditorías sorpresivas y una ley que equipara el tráfico de datos biométricos con delitos graves. Palabras mayores, pues. Antes de continuar, todos atentos. Pendiente, muchas gracias. En otro tema, también ayer salió una información sobre estos drones que operan presuntamente a manos del crimen organizado en la zona fronteriza. Estados Unidos está haciendo ahí algún alertamiento, dice que pues se preocupa y demás. El gobierno de México los tiene detectados, que hay colaboración, por ahí se mencionaba que se trabajaba de manera coordinada en este sentido. ¿Qué información tiene el gobierno federal en este aspecto? En algún momento hubo algún dron que no pasó, pero digamos la frontera, y se está en colaboración permanente. No hay información de nuevos drones que estén en este momento en la frontera. Recuerden que está la Operación Frontera con 10,000 elementos de la Guardia Nacional. Pero sí hay colaboración con por ejemplo, el FBI, que está diciendo estamos trabajando. Hay mucha colaboración entre CBP, la Agencia de Aduanas y Migración de Estados Unidos, y la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional en la frontera. Incluso coordinación de los comandantes de Estados Unidos y de los comandantes de México, una comunicación directa dentro del marco de las relaciones internacionales. Entonces hay comunicación, hay coordinación. No hay nada, digamos, en particular de qué alertarse en este momento. Y Estados Unidos dice que le preocupa, digamos, esta situación de estos drones a manos de… Pero hay comunicación, hay colaboración. No tendría pues por qué haber una preocupación adicional, porque lo que hay es ocupación, no preocupación. ¿Los han detectado? ¿El gobierno mexicano ha detectado estos? Hace tiempo, pero no… Pero son drones
Bueno, quizá el Gabinete de Seguridad, ¿quiere usted comentarlo? Almirante, usted que tiene más conocimiento sobre el lenguaje relacionado con los drones. Bueno, los drones que utiliza la delincuencia son drones comerciales que compra en áreas de recreación y que le pone a veces, y que se han usado en algunas áreas para sus usos criminales, pero no se ha detectado que ese tipo de drones estén en la frontera. O sea, hubo, como dijo la señora presidenta, alguna información de alguno que lo vieron del lado mexicano, no ha cruzado al otro lado, pero la colaboración que tenemos con el gobierno de Estados Unidos es amplia y completa. Muchas gracias, secretario. Por último, presidenta, aprovechar, saber cómo va el tema del Registro Nacional de Desaparecidos. ¿Hay algún avance? Nos dijeron que estaría listo aproximadamente en un mes. Saber cómo va, cuál es la situación. Ya lo vamos a presentar también. Ya fue Sí. hace más de un mes que nos dijeron que… No, dijimos que en agosto lo íbamos a presentar. Sí. Okay. Muchas gracias. Gracias, presidente. Hoy hay una conferencia de prensa de la Secretaria de Gobernación a las 11 sobre el tema del seguimiento a las 2 leyes que se aprobaron para el tema de desaparición, tanto la Ley General de Población como la Ley de Desaparición. Recuerden que hubo modificaciones y el día de hoy hay una conferencia de prensa de seguimiento. Y en el caso de los datos, de la información, planteamos que en agosto lo íbamos a presentar. Sí, porque tiene que ver también con las nuevas leyes. Lo he planteado aquí. ¿Cómo se registran? ¿En dónde está el registro? ¿Está el registro en la plataforma? ¿Qué tan completo está ese registro? ¿Está el registro en las Fiscalías Generales de Justicia? ¿Es solamente un registro o es una carpeta de investigación? De esas personas que tienen carpeta de investigación, ¿cuántas han sido localizadas? ¿Cuántas se localizaron en el gobierno del presidente López Obrador? ¿Cuántas hemos localizado nosotros? Entonces, por eso es un trabajo muy detallado, junto con las 32 fiscalías de los estados, o algunas todavía son procuradurías, pero con la Procuración de Justicia de los estados. En el caso de desaparecidos, que ya en la ley lo planteamos que tiene que ser de manera distinta, las fiscalías podían registrar un desaparecido y no necesariamente abrir una carpeta de investigación. Lo que nosotros planteamos es que debe abrirse una carpeta de investigación, no solamente registrarse, y eso quedó planteado en la ley. Entonces, hoy hay una conferencia de prensa a las 11 sobre este tema del avance en la aplicación de las leyes, y los datos los presentamos ya con todo detalle en agosto. Sí, esta es la razón por la cual todavía estamos revisando. Sí. ¿Vas a preguntar sobre el puerto de Guaymas? ¿Por qué no platicas sobre el puerto de Guaymas antes de que se nos adelante aquí Sonora? Sí. El puerto de Guaymas es un puerto que tiene muchas capacidades. Ahí estamos ya ampliamos el muelle para las capacidades de usos múltiples y vamos a desarrollar una nueva etapa en Empalme. Ahí vamos a empezar con una plataforma de 80 hectáreas, sobre todo para granel mineral. Lo que estamos buscando de Guaymas que sea el puerto de 2 grandes núcleos. Uno es que sea el puerto de Arizona, para todo el tema de minerales, y otro que sea el puerto de Chihuahua para el tema de vehículos. Hoy los vehículos de Chihuahua viajan hasta Lázaro Cárdenas y es una distancia muy larga por carretera. La intención es que viajen hacia Guaymas. Para eso se está estudiando la posibilidad de mejorar la carretera que va de Guaymas a Chihuahua, pasando por Yécora, que es donde está el problema principal, pero estamos en ese trabajo. Entonces Guaymas se está desarrollando muy intensamente para el tema de minerales y para el tema de vehículos. Asimismo, con la nueva terminal que estamos licitando en este momento, vamos a ampliar las capacidades en carga general y contenedores. A ver, vamos a terminar con Sonora.
Sí, gracias, Presidenta. Demián Duarte, de Sonora Power. Bueno, sí, evidentemente iba yo a aprovechar la presencia del almirante secretario que estuvo en Sonora muy recientemente, y no solamente con el tema del puerto de Guaymas, se le vio justamente en el recinto de la Cipona, acompañado del gobernador, pero también en los aeropuertos de Guaymas y de Cajeme en particular. Se sabe, bueno, que tenemos en mi estado pues todo un plan de desarrollo de parte de la Secretaría de Marina que tiene control justamente de estas 3 instalaciones importantes para establecer un centro logístico importante, parte de lo que hablábamos en nuestra anterior conversación sobre la posibilidad de establecer un polo de desarrollo para el bienestar, particularmente con ese enfoque. Entonces, preguntarle, Presidenta, no sé si el almirante también quiere comentar sobre el particular, ¿cuál es la visión que se tiene justamente en términos del desarrollo de este centro logístico para Sonora? ¿Quiere comentar? Bueno, en todo Sonora se está trabajando tanto en el área de puertos, como ya lo mencioné, pero también se requiere otro tipo de conectividad. Les decía, de la carretera que va a Guaymas a Chihuahua, y los aeropuertos. Son 2 aeropuertos importantes ahí, el aeropuerto de Obregón y el de Guaymas. El aeropuerto de Obregón hoy tiene muy poca afluencia, después de que tenía vuelos de Estados Unidos muy frecuentes, hoy no los tiene. Vamos a ampliar las pistas en 500 metros para que sea una pista de 2.800 metros, pero estamos buscando, en conjunto con la empresa Viva Aerobús, establecer un centro de mantenimiento de aeronaves, que ya tenemos el hangar, le estamos dando mantenimiento nada más y lo entregaríamos en breve para que se inicie el desarrollo de las capacidades de mantenimiento de aeronaves, que eso es muy bueno para cualquier entidad federativa, porque atrae empleos de muy buena calidad y sobre todo desarrolla a la academia, a las escuelas, para tener jóvenes capacitados en esta industria, como sucedió, ustedes conocen muy bien, en el caso de Querétaro. Entonces, hacia allá vamos, y estamos trabajando muy estrechamente con el gobierno del estado. Llama la atención que habla usted de 40,000 millones de pesos en inversiones para Guaymas. Conozco uno de los proyectos que es una terminal para licuefacción de gas natural. Sin embargo, pues ese es de 8,000 millones, me faltan 32,000 millones. ¿Cómo anda por ahí? Bueno, es todo el tema de la ampliación del puerto hacia Empalme. Ya tenemos cartas de intención, incluso tenemos un convenio con el puerto de Amberes para crecer toda esa zona. Son inversiones muy grandes que se van a ir desarrollando, obviamente, en el tiempo, no es de inmediato, pero tenemos ya las cartas de intención y ya tenemos los proyectos para desarrollarlos. Gracias, almirante. Presidenta, en este contexto de los puertos, me llamó mucho la atención esto que ya se ventiló de la próxima reunión bilateral que va a sostener con el presidente de Guatemala. Y hay un proyecto por ahí que desde tiempos del expresidente Andrés Manuel López Obrador pues se ha venido manejando, que es la posibilidad de ampliar la red de trenes que tenemos relacionadas con el transísmico justamente hasta Guatemala. Hay una razón de fondo ahí. Existe un puerto de gran calado que es Puerto Quetzal, justamente en Guatemala, que tiene condiciones para recibir embarcaciones enormes, ¿no? Que no pueden pasar por el Canal de Panamá, que no se pueden recibir, por ejemplo, tampoco en Salina Cruz, pero que muy bien pueden hacer el papel de complementariedad justamente a lo que tenemos. Estamos hablando de una red de 230 kilómetros, de acuerdo con la información que tengo, bueno, implicaría una inversión importante de alrededor de 8,000 a 9,000 millones de pesos de parte del gobierno de México. Sin embargo, esto daría el potencial para ampliar en mucho la capacidad tanto de carga como el flujo de volúmenes de carga especializados de 4,200 millones de toneladas que se tienen actualmente hasta la posibilidad de triplicarlo, es decir, llegar a 12,000. La pregunta en específico, Presidenta, es si en este contexto de la reunión bilateral que sostendrá con su homólogo de Guatemala, pues este es un tema que se pudiera estar abordando de manera directa, puesto que evidentemente pues nos conviene por el tema de las alianzas regionales que tenemos que establecer ahora que está complicada la relación con nuestros vecinos del norte. Particularmente ese tema me interesa mucho su comentario. Sí, el objetivo es reunirnos con el presidente Arévalo en agosto, mediados de agosto. Hay varios proyectos con el presidente Arévalo y también con el primer ministro de Belice. El proyecto que también desarrolla Marina, que es el del transísmico, el corredor interoceánico.
particularmente lo que llamamos la línea K, que va de Ixtepec, Oaxaca, a Ciudad Hidalgo, Chiapas, y el objetivo es que cruce hasta Guatemala. En México también se está desarrollando Puerto Chiapas, con menor capacidad que la que se mostró aquí, pero también se está desarrollando. No sé, almirante, si también quiera comentar los avances que tenemos ahí. Bueno, la conexión hacia Guatemala depende mucho que nos concluyamos la línea K, como mencionó la señora presidenta. En el mes de agosto vamos a terminar la primera fase, llegamos a Tonalá ya para mover carga y pasajeros, y después de Tonalá hasta Ciudad Hidalgo terminamos el próximo año con una etapa intermedia de Puerto Chiapas hasta la frontera con Guatemala. Eso quedará listo a principios del próximo año. Aquí lo importante es la conexión con Guatemala. Nosotros necesitamos que se desarrolle Guatemala para atraer esa carga que usted menciona y complementarnos con Puerto Quetzal. Eso pues lo van a discutir los presidentes y vamos a ver en qué término nos dan instrucciones, pero se está avanzando en ese tema y creo que será muy benéfico para el país. Sí, por último, presidenta, mire, apareció el lunes en el Diario Oficial de la Federación una petición, una propuesta que hace Sonora en particular, que es la posibilidad de ampliar la denominación de origen para la producción de bacanora. Actualmente el bacanora se produce con este contexto de denominación de origen en 35 municipios del estado. Estoy seguro que usted sabe lo que es el bacanora, es una bebida espirituosa muy parecida al mezcal y al tequila. Con mucho alcohol. Exactamente, que está ¿Qué porcentaje tiene? Que es bastante potente, es lo que me han dicho, ¿no? Y bueno, que evidentemente tiene un elemento de identidad regional muy importante para nuestro estado. Entonces, la petición que se está haciendo es ver si se puede ampliar a los 72 municipios del estado. Se trabaja con el INPI, con el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Recientemente se dio denominación de origen al mezcal de Morelos. Estuvo Santiago Nieto, que es el actual director del INPI, con la gobernadora, con Margarita, y dieron la denominación de origen y pues tiene que cumplir una serie de requisitos. Entonces, se puede ampliar de acuerdo con los requisitos de la denominación a otros municipios del estado de Sonora, por supuesto. Claro, el impacto que tiene esto en producción, en identidad y sobre todo pues en el enfoque turístico, ¿no? Ahora que estamos buscando productos para exportar, bueno, evidentemente el bacanora es una de las piezas fundamentales de lo que es la tradición de las bebidas en Sonora. Muchas gracias, presidente. Al contrario, gracias. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos. Muchas gracias. Presidenta, gracias. Elsin Juárez de noticiasdefrente.com. Presidenta, preguntarle sobre las recientes declaraciones del futbolista Javier Hernández, mejor conocido como el Chicharito, que a través de un video pues instó a las mujeres a ser lideradas por un hombre, acusándolas de pues erradicar la masculinidad y pidiendo que encarnen su rol en el hogar como limpiar, cuidar y atender. Ya la Secretaría de Mujeres se posicionó al respecto, pero me gustaría conocer su opinión. Gracias. Bueno, pues es muy buen futbolista el Chicharito. Pero en el caso de su opinión respecto a las mujeres, pues yo creo que todavía tiene mucho que aprender. Porque las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Y es una relación de igualdad. Ya está en la Constitución, se llama igualdad sustantiva. Pues porque las mujeres tenemos nuestras propias características y es igualdad, pero pues cada uno con sus propias características. Pero en términos del acceso a todos los derechos, pues hay igualdad. Aquella idea de que las mujeres, nuestro papel es estar en la casa, pues claro que amamos a nuestras familias y nos gusta estar con nuestros hijos, nuestros maridos. Pero las mujeres tenemos todo para poder desarrollarnos. Para eso pues tienen que desarrollarse también las condiciones para que pueda hacer eso. Pero esta idea ya es muy, no es una, es una idea pues muy machista, la verdad, vamos a decirlo con su nombre. Entonces,
Y no es por polemizar con el Chicharito, porque es un gran futbolista y ha representado a México en distintos momentos, pero sí es importante que todos los hombres de nuestro país pues reconozcan a las mujeres como personas. Decía Angela Davis, una activista estadounidense por los derechos civiles y también feminista, que ser feminista significa reconocer a las mujeres como personas, así, tan profundo y tan sencillo. Y esa es la idea. Entonces, cuando estoy en las asambleas, porque también hay una idea de que quien se dedica al hogar puede ser discriminada, y también estamos en contra de ello. Cuando estoy en las asambleas, digo, siempre cuento que un cómico, cuando llegué al gobierno, le preguntaron que qué opinaba que había llegado una mujer a la presidencia. Y dijo, pues es que ya llegó una ama de casa a la presidencia, como si una mujer que se dedicara al hogar fuera menos. Y siempre digo, pues soy mamá, soy abuela, también ama de casa, ¿por qué no? Pero también soy comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Y este es un aprendizaje no solo para las mujeres, en su empoderamiento, en su reconocimiento, en su autonomía, sino también para los hombres, para toda la sociedad. En esa medida vamos construyendo igualdad. Muchas gracias, presidenta. Y bueno, en otro tema, ya inicia la temporada vacacional y la COFEPRIS pues emitió hace unos días una alerta en al menos 17 playas en el país por un alto nivel de contaminación, 4 de ellas en Acapulco, presidenta. Conocer, saber si ya tienen algún plan para bajar estos índices de contaminación. Hay un... A ver, ahora sí muestra las fotos de Acapulco, que el otro día nos quedamos con la... el antes y el después. Del otro día dije es el río Salado y es Sabana. El río de la Sabana, ha habido un desasolve, ha participado Marina con agua. Miren cómo está ahora. Ha habido una recuperación muy importante y también de sus taludes, de los canales pluviales en Aguas Blancas, miren cómo estaba y cómo está ahora. Adelante. En La Garita, en el Camarón, adelante. En el reforzamiento de bordos, antes estaba así, ahora sí, y se sigue trabajando. ¿Ya es la última? Y en el acueducto del Papagayo 2. Ahí se instaló una... Espérame un segundo. Ahí hay un ducto de agua muy importante que durante el huracán John se rompió, se hizo un bypass y ahora ya se está construyendo de manera definitiva. Adelante. Esta es una de las colonias que visité después del huracán John, así ya había quedado y ahora se trabajó para abrir todos los canales. Un saludo a todos los de la colonia Alejo Peralta y en Acapulco. Y se les puso una planta de bombeo para evitar la inundación. Y se están construyendo o rehabilitando todas las plantas de tratamiento de Acapulco, todas. Incluso hay una zona en donde se va a hacer una planta de tratamiento y también una planta de reciclamiento de basura. Entonces sí, se está trabajando para evitar cualquier contaminación a las playas. Gracias, presidenta. Si me permite una pregunta a la jefa de gobierno. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Jefa de gobierno, continuando con esta polémica del retiro de las estatuas de Fidel y el Che, ¿en qué delitos se estaría incurriendo la alcaldesa de Cuauhtémoc si cumple pues esta amenaza de rifar las estatuas? Y bueno, pues si el acto de quitarlas sin consultar a los distintos comités de cultura, pues también incurren en algún delito, jefa. Bueno, primeramente, desde que hizo
el retiro de las esculturas, inmediatamente el gobierno de la ciudad dijimos que no estaba cumpliendo con las normas establecidas, que es simplemente pedir autorización al Comité de Monumentos, que depende de la Secretaría de Ordenamiento Territorial. No se hizo así. Este comité apenas acaba de pronunciarse al respecto, exhortando a la alcaldía Cuauhtémoc para que pueda nuevamente cumplir con la norma. Lo que debe dejarse muy claro es que las alcaldías no tienen atribuciones para estar subastando o rematando o alguna actividad económica con los monumentos o con esculturas o con ninguna propiedad del gobierno. A final de cuentas, miren lo que dice la Ley Orgánica de Alcaldías en su artículo 20. En las funciones de las alcaldías, dice en su fracción 18, que las alcaldías deben garantizar el acceso a la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna. Porque, bueno, esta situación de querer venderlas, rematarlas, subastarlas, pues está muy mal. Por eso, con el Gobierno de México y el Gobierno de la ciudad, estamos tratando de recuperar las esculturas para ponerlos en un lugar simbólico de la Ciudad de México. Consideramos que es muy importante la historia que hay detrás y consideramos que en la Ciudad de México hay una gran diversidad de expresiones y de sectores. Ha habido ya hasta movilizaciones en contra de esto. Ella se escuda mucho, dice que en la administración de ahora la presidenta Claudia Sheinbaum se retiró esta estatua de Cristóbal Colón, ¿no? Y dice que ¿por qué ahora no se puede hacer lo mismo? Nada que ver ni se compara, porque lo que aconteció pues se retiró para remozar, para mejorarla, y luego este comité tuvo una decisión al respecto, que fue ya reubicarla, ¿no? Pero en este otro caso no fue así. Ya por último, también los grupos de mexicas que se reúnen ahí en la catedral, en la plancha del Zócalo, se preguntan dónde está el busto de Cuauhtémoc, porque bueno, ahí es donde se reunían ahora en las celebraciones por la conmemoración de los 700 años, y el que estaba al lado de la catedral. Sí. Si quiere, por favor. Y bueno, todo lo que sea patrimonio se tiene que recuperar, mejorar, instalar y revisar. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Para que digas dónde está el Cuauhtémoc. De manera muy rápida, se acordó precisamente con la comisión de que una vez terminados los funerales de Estado se depositara en el vestíbulo de ingreso al Templo Mayor. Allí está resguardado, en tanto el comité determina si se va a ubicar en algún otro sitio o si va a permanecer en ese sitio que es justo al ingreso de las instalaciones del Templo Mayor. ¿Qué mejor lugar que ese? Muchas gracias. Presidenta, ya… El patrimonio no se subasta. Es una ilegalidad. Y hay que decirlo claro y con todas sus letras. Primero tendría que haber pedido permiso a un comité para poder remover las esculturas o las estatuas, el monumento. Y segundo, una vez que lo removió, si no quiere que quede en la alcaldía Cuauhtémoc, tiene que entregarlo. Pero quien decide en dónde se ubica es un comité en donde participa el gobierno de la Ciudad de México y las instituciones de cultura y de patrimonio del Gobierno de México, el INA, el INVAL,
Entonces, no puede una autoridad retirar un monumento solo porque no quiere que quede. Hay un comité. Cuando retiramos el Cristóbal Colón, primero fue para rehabilitación por parte del gobierno de la ciudad y restauración, y del gobierno federal. Y después se fue a la comisión, y la comisión decidió que, a petición además de grupos indígenas, que ya no se colocara nuevamente ahí, sino que se reubicara y que ahí se colocara la joven de Amajac. Lo que pasa es que colectivos llegaron y pusieron la glorieta de las mujeres en lucha, y entonces se puso la joven de Amajac a un lado. Gracias, presidenta. Ya para finalizar, recientemente un grupo de mujeres trabajadoras del Seguro Social protestaban aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Ya lo habían hecho antes. El motivo fue, y sigue siendo, presidenta, denunciar maltrato y abuso sexual de menores en una de las guarderías del IMSS, específicamente una que está cerca del Metro Valderas. Ya hay una carpeta de investigación en la Fiscalía en contra del encargado de las guarderías. No ha surtido efecto, no ha avanzado este caso. Preguntarle si puede ordenar, no sé, al maestro Zoé, que atiende. Lo ha atendido, a ver si Zoé puede emitir una comunicación a este respecto. Y sería todo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, acá. Ya luego vamos para allá. Gracias, presidente. Buenos días. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Preguntarle, ¿qué le reportó el Gabinete de Seguridad esta mañana respecto a estos hechos violentos registrados ayer en Tejupilco, Tlatlaya, en Ixtapan de la Sal, varios municipios en el Estado de México? Van a dar al rato una conferencia de prensa, también el Gabinete de Seguridad, por las detenciones que hubo en el Estado de México relacionadas con extorsión, y ahí pueden dar mucho más información sobre este tema. ¿Por qué no se actuó, presidenta? Se permitió que se retuviera a elementos policíacos estatales y de la Guardia Nacional durante más de 12 horas. Se destruyeron patrullas. Lo informan a las 11. Normalmente en una situación así siempre se valora hasta dónde se actúa y cómo se actúa dependiendo del momento. Están capacitados, pero con más detalles lo puede informar el propio gabinete. ¿Va a seguir este operativo en contra de la extorsión a pesar de sí, fue un operativo muy importante. Fueron, ya lo van a informar, muchos inmuebles y muchas personas detenidas, particularmente hacia el sur del Estado de México. Participó las autoridades del Estado de México, particularmente la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, con el apoyo del Gobierno de México. Tiene que ver, entre otras cosas, con las denuncias al 089, que ya están surtiendo efecto, y también con una investigación previa. Es una zona que pues sufre un problema de extorsión importante y se actuó. Entonces, ahí hubo población que no estuvo de acuerdo, hubo incluso cerraron carreteras, y siempre se actúa pues con responsabilidad para evitar que haya una confrontación mayor. Y ya lo pueden informar con todo detalle. ¿Qué le diría usted, presidenta, a la población que actuó justamente cerrando carreteras, protegiendo prácticamente a los criminales? Pues habría que ver exactamente quiénes fueron, ¿no? Antes de hacer una opinión. Habría que ver quiénes fueron, cómo fue, por qué, y a partir de ahí pues ya emitir una opinión. Lo cierto es que vamos a seguir actuando en la detención de personas que se dedican a la extorsión. Gracias, presidenta. Por otra parte, preguntarle, no sé si le hayan informado sobre la detención de una persona hace unas cuantas horas en Paraguay. Gerardo Bermúdez es sobrino justamente de Hernán Bermúdez, el exsecretario de Seguridad de Tabasco. Sí, lo mencionaron, y también vamos a darles que dé la información del Gabinete de Seguridad.
esta persona, digamos, trabajaba con su tío, ¿tiene algún...? Ya que den la información del gabinete. Oiga, Presidenta, y en este mismo tema del señor Bermúdez, se le informó algo, según la versión oficial, esta persona salió de nuestro país a finales de enero de este año. Sin embargo, también se tuvo conocimiento de que a mediados de abril, 2 meses después y días, presentó un amparo en contra de su detención y se le ubicó en Tijuana, en Baja California. ¿Le dijeron algo de esto? Lo que hay es cuando hay una orden de aprehensión, hay un alertamiento a todas las instituciones, a las procuradurías, a las fiscalías y también pues a las instituciones, por ejemplo, de migración, para que no permitan salir a una persona. Entonces, a partir de este alertamiento, pues se generan todas las alertas para poder haber detenciones. Cuando han salido fuera de México, pues es el alertamiento internacional a partir de Interpol. Entonces, están estos alertamientos y sigue la orden de aprehensión vigente para poderlo detener. Pero en abril no había salido de México. Pues la información la tiene más el gabinete. ¿Por qué prefiero que lo informe el gabinete? No es que no tenga la información. Ellos tienen exactamente toda la información y además tienen las atribuciones para poder explicar dónde entró, quién falló, quién no falló, etcétera. Entonces, aprovechando que hoy hay conferencia de prensa, que lo pueda anunciar el gabinete, que pueda dar toda la información y también de la detención reciente que se hizo. Lo cierto es que tiene orden de aprehensión, porque ayer salió que había una suspensión. Esa suspensión no tiene nada que ver con la vigencia de la orden de aprehensión. La orden de aprehensión sigue vigente y se está buscando esta persona. Presidenta, me va a decir que da la información al gabinete. ¿En qué países se le han ubicado a esta persona, no? Oiga, que lo informen ellos, la verdad, porque ¿quién tiene esa información? La Fiscalía, el Gabinete de Seguridad, si es que llega a tener información el Centro Nacional de Inteligencia, y ellos pueden dar toda la información de cuándo se ubicó, en dónde se ubicó y en dónde presuntamente está, y si es que salió del país, por qué salió del país, si ya había la orden de aprehensión en ese momento, etcétera. Ok. Presidenta, finalmente, si me permite, el lunes de esta semana se reunió usted con el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, el canciller y demás funcionarios. ¿Llamó usted a consulta, como se le dice en términos diplomáticos, al embajador Moctezuma? ¿Qué abordaron en esa reunión? Estamos revisando, recuerden que hay pues varios servidores públicos de México que están allá, tanto de Relaciones Exteriores, de Economía, como de la Secretaría de Hacienda, para poder llegar a un acuerdo integral relacionado además en particular con los aranceles del 1 de agosto que anunció el presidente Trump por carta. Pero además hay muchos otros temas que se están viendo. Por ejemplo, el tema que salió ahora del transporte, de la aviación, pues es un tema que había habido una comunicación, después viene otra comunicación, y así como esos, hay una serie de temas que ha planteado el gobierno de Estados Unidos y temas que ha planteado el gobierno de México al gobierno de Estados Unidos. Lo que tenemos es una mesa de trabajo para ver cuáles son todos esos temas, para poderlos atender de manera previa. Entonces pedí al embajador que viniera para que pues estuviera en esta mesa de trabajo de manera presencial y poder distribuir responsabilidades, que le toca al embajador, que le toca al canciller, que le toca a la Secretaría de Economía, que le toca a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esa es la razón por la que estuvo aquí. Ok, Presidenta, finalmente, si me permite, ¿tiene usted alguna opinión respecto a estas vacaciones del diputado Ricardo Monreal en España? Ay, que cada quien lo evalúe. Siempre hay que decir una cosa importante. El poder se ejerce con humildad, lo primero. Siempre. Para todos los que son parte de la Cuarta Transformación y los que no. Siempre.
Entonces, claro que cada quien tiene derecho a vacacionar y más, como lo explicó él, con sus propios recursos. Pero para todas y para todos, nosotros representamos un movimiento. Y yo respeto mucho a Ricardo, a todos los respeto. Y además ha tenido un papel muy importante al frente hoy de la coordinación en la Cámara de Diputados. Pero para todas y para todos, quien nos evalúa a nosotros es el pueblo, siempre. Y eso hay que tenerlo en mente, siempre. Muchas gracias, buen día. A ver, por acá. Muchas gracias, presidenta. Olga Ojeda Lajud, corresponsal del periódico Imagen de Veracruz y Diario del Istmo. Veo en la presentación, si me permite, presidenta, en la presentación del secretario de Marina, que no está considerado el puerto de Coatzacoalcos y Salina Cruz, pero específicamente en el caso de Coatzacoalcos, hay estudios en los que se considera que la vida útil del puente Coatzacoalcos, que finalmente es por donde pasan vamos a hacer las vías del tren, ¿sí? Tanto el de Veracruz como el de Coatzacoalcos. Porque es parte de los proyectos, tenemos proyectos estratégicos para cada entidad de la República y en Veracruz, particularmente el puente de Coatzacoalcos. Porque sí, porque dicen que tiene una vida útil de un año, ¿no? Y de tan solo 5 años. Entonces, queremos saber si se va a reemplazar. Ahorita se está dándole mantenimiento, pero sí, hay una obra muy importante. Ahí está, ok, perfecto. A ver si nos dice Jesús cuánto cuesta el puente de Coatzacoalcos. Sí, muchas gracias, presidenta. Y por otro lado, también durante el primer semestre de este año, en el puerto de Veracruz, las operaciones se redujeron en un 13% aproximadamente. Queremos saber si, se espera que este año ya quede inaugurada la aduana, es una de las expectativas que se tienen para detonar este desarrollo. Me gustaría saber si hay así una fecha específica y cuál es la prospección que tienen respecto a esto. La ampliación y lo que se está haciendo en Salina Cruz y en Coatzacoalcos, no lo presentó aquí el almirante porque lo presentamos normalmente como parte del corredor interoceánico, pero son 2 puertos en donde se está interviniendo. Y si quiere comentar sobre Veracruz. Sí. Preguntó sobre Veracruz. Veracruz es estacional. Sí. En la época de Nortes no entran los barcos entran pocos barcos porque no se puede maniobrar fácilmente, es peligroso. Y es estacional. En este semestre se va a recuperar la carga. La aduana ya está lista. Estamos únicamente haciendo, hay un proceso que no soy muy experto ahí, pero que hacen unos certificadores que son ingenieros que checan que esté bien hecha la obra, y eso es lo único que nos hace falta, y un pararrayos, que lo terminaremos en breve y estará lista la aduana para que trabaje. Pero la disminución de la carga es estacional, es normal en la época de Nortes. Y en Salina Cruz y Coatzacoalcos se sigue avanzando. En Coatzacoalcos equipando las terminales que ya están concesionadas, y en Veracruz lo mismo. El desarrollo de las terminales de especializadas de contenedores, eso depende de la demanda. En cuanto alcancemos los 150,000 contenedores, vamos a acelerar este proceso. Sin embargo, ya estamos procediendo con toda la parte de los estudios y la preparación de las terminales. Muy bien. Muchas gracias. Y en otro tema, presidenta, el pasado 25 de junio, en juzgados federales, también en Coatzacoalcos, comunidades indígenas solicitaron al juez una medida cautelar para detener la operación del gasoducto, el que se llama Puerta del Sureste, el cual conecta Tuxpan con Coatzacoalcos y con Paraíso en Tabasco. La petición era comprobar científicamente que no habrá daño ambiental ni afectación en la zona, no en la comunidad y el ecosistema de esta comunidad. Sin embargo, el 28 de junio el juzgado desechó el amparo. Las comunidades acusan que la resolución ignoró sus derechos colectivos y sus prácticas comunitarias de toma de decisiones. Y quería saber si usted está en conocimiento de esta situación y si nos puede dar sus impresiones sobre el tema. Es una obra muy importante porque lleva gas natural al sur-sureste de nuestro país y
y vale mucho la pena que llegue el gas natural a esa zona. Ahora, eso no quiere decir que no dialoguemos y hablemos con las comunidades. Entonces vamos a pedirle ahí a la Secretaría de Energía que establezca comunicación con ellos para que pues se revise y se les informe además de la manifestación de impacto ambiental y las medidas de mitigación que hay. Exacto, yo creo que es más que nada eso, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias. Siempre dialogar con las comunidades. Y finalmente, recientemente la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario dio a conocer que preparan la presentación oficial del proyecto de construcción del tren de carga, ¿no?, y pasajeros en la ruta México-Puebla-Veracruz. Y se hablaba de que aún no se tenía el trazo completo, ¿no? Está en estudio el trazo. Exacto. Yo me comprometí. Sí. Está en estudio el trazo. Estamos viendo la posibilidad de usar las vías de carga que actualmente existen, su rehabilitación para que pueda hacer también transporte de pasajeros, de tal manera que quede comunicado ya nuevamente todo el país. Entonces, lo está trabajando justamente la Secretaría de Marina. Muy bien. Sí, esperamos tenerles noticias ya muy pronto. Sí, pero sí está en estudio. Sí, y se está hablando con las dos empresas que tienen la concesión de las vías para poder usarlas también para pasajeros. Ya creemos que sí lo vamos a poder hacer y ya muy pronto lo podemos informar. Pues es buena noticia. Muchas gracias, Presidenta. Claro que sí. Sí. A ver, aquí. Buenos días, Presidenta. Ariane Esquivel, de Enlace 3 de Televisión. Ayer Francia dio un paso bien importante en cuanto a la seguridad vial, y es que se aprobó el delito de homicidio vial. Y si bien es un cambio que parece solo semántico, trae un trasfondo bastante profundo, ya que pasa de homicidio involuntario a homicidio vial cuando se sumen circunstancias agravantes como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, drogas o el uso del celular al volante. En este contexto me gustaría preguntarle qué opina sobre el tema y si nuestra nación podría acuñar este término en la Constitución. Pues habría que revisarlo, ¿eh? Vamos a decirle a Andrés Layuz que lo revise. En este mismo contexto de seguridad vial, hace un mes, un poco más o menos, pude preguntarle sobre la armonización que arrastran 11 entidades. La jefa de gobierno y otros estados han trabajado para poder concretar este paso, pero aún hay entidades que no logran estas discusiones para la armonización de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. ¿Cuál sería su llamado a estos? Es muy importante. Particularmente se han incrementado mucho los accidentes en motocicleta, muchos de ellos fatales. Y sí es muy importante que en todas las entidades, a nivel federal lo que haya que hacer y a nivel estatal, que uno de los temas centrales sea la seguridad vial, por la protección de las personas, y particularmente relacionado con motocicletas, que están creciendo el número de accidentes en moto. Sí, un reconocimiento porque su gobierno ha tomado este tema y lo ha puesto sobre la mesa. Esperemos que pronto se logre concretar. Creo que tienen una reunión varios colectivos para seguir manejando este tema y poder lograrlo. Cambiando de tema, aún existe bastante incertidumbre en el norte del país en cuanto a empresarios y trabajadores por la industria automotriz, por la posible relocalización de empresas automotrices. ¿Cuál es su llamado a estos trabajadores para que pues no caigan en estas llamadas de caos, en esta incertidumbre, y pues se continúe con el trabajo y las negociaciones que ustedes están realizando con los Estados Unidos? En el caso de la industria automotriz en México particularmente, digamos, hay dos casos. Uno, el caso de industria automotriz que tiene la mayor parte de su contenido fabricado, sea en Canadá, Estados Unidos o en México, tiene aranceles, pero tiene descuento de aranceles. Tiene mucho menos aranceles y dependiendo de su contenido. Recuerden que cuando se exporta a través del tratado del TEMEC, vale mucho la regla de origen. La regla de origen es dónde se fabricaron las autopartes, dónde se fabricó todo el contenido del vehículo. Ninguna empresa nos ha dicho que se va a mover de nuestro país, ninguna. En el caso de empresas
principalmente las europeas, que tienen poco contenido y exportaban, o exportan más bien porque siguen exportando, a través de lo que se llama nación más favorecida, tienen un arancel más grande, pero tampoco han planteado que se vayan a mover de nuestro país. Mover una fábrica de producción de automóviles son muchos miles de millones de dólares y requiere mucho tiempo, no es tan sencillo. Y estamos en contacto con todas las empresas de manera personal y también a través de la Secretaría de Economía, y ninguna de ellas ha planteado moverse. Incluso Nissan, al revés, movió una parte de la fabricación de Argentina a México, de una de sus marcas, y va a haber una producción mayor en nuestro país, particularmente de esta empresa. Pero no hay, y por supuesto seguimos trabajando con el gobierno de Estados Unidos. Muchas gracias, Presidenta. Y se acerca la fecha del Mundial en nuestro país. Preguntarle si México, si la Ciudad de México, el norte del país tiene la capacidad para recibir a estos miles de turistas, tanto millones, en el ámbito hotelero. Sí. ¿Cómo va este tema? Ya vamos a presentar también, recuerden que vamos a invitar a Clara, obviamente, al gobernador de Nuevo León y de Jalisco, porque ya vamos a presentar pues todo lo que tiene que ver con el Mundial. Clara ya ha presentado muchas cosas que va a hacer aquí en la ciudad, y ya a nivel nacional ya lo presentamos pronto. Por último, Presidenta, Por cierto, el puente de Coatzacoalcos inicia en 2026 y es una inversión de 4.400 millones de pesos. Es una inversión muy importante, sí. Quizá te enteraste de que ya hubo pruebas piloto en Veracruz y en ciertas alcaldías del Estado de México. A un grupo selecto le tomaron huellas, foto y escaneo, pero jamás recibieron la credencial final. La intención era afinar el software, medir tiempos y detectar fallas. Ahora en octubre, la cosa va en serio. ¿Cómo será el proceso? Uno podrá sacar cita por internet, acudir a un módulo de la Secretaría de Gobernación o aprovechar brigadas móviles que recorrerán comunidades alejadas. Para nuestros adultos mayores habrá mesas especiales, personal con paciencia de santo y hasta transporte comunitario en regiones donde el camión pasa nada más 2 veces al día. La meta es que nadie se quede fuera, ni el joven con smartphone de gama alta, ni la abuelita que conserva su viejo celular de teclas. Pero ojo, porque la CURP biométrica no es varita mágica. Quien decida tramitarla debe cuidar ese documento como oro molido. Perder la tarjeta implicará ir de nuevo a biometría para anular la vieja y generar una nueva. Y la verdad, más vale no arriesgarse a que algún gandalla la encuentre y trate de hacerse pasar por uno. Así que, cuando tengas tu CURP biométrica, guárdala donde mismo guardas la credencial para votar. Mientras el país digiere esta novedad, corrió como pólvora el rumor de una suspensión masiva de pensiones del IMSS para agosto. La sola idea fue suficiente para que miles de jubilados se paralizaran. Imagínate el terror de esperar tu depósito y que de pronto te aparezca saldo en ceros. El Instituto Mexicano del Seguro Social salió a desmentir la bola de nieve. No habrá congelamiento generalizado. Lo que sí existe es la suspensión a casos específicos cuando la institución pierde tu rastro. El certificado de supervivencia, ese papel que antes se exigía año con año, quedó abolido para quienes viven en México. Si radicas en el extranjero y cobras allá, sí debes acudir al consulado a validar tu existencia, pero eso ya lo sabías. Entonces, ¿por qué hay gente a la que sí le paran la pensión? La respuesta es sencilla. El IMSS lleva un registro electrónico, y si pasan meses sin que uses servicios médicos, sin que actualices tu domicilio, o sin que muevas algo en tu cuenta, el sistema saca la bandera amarilla. ¿Sigue con vida este beneficiario? No es mala leche, es prevención de fraudes. Recuerda que existen casos donde un familiar cobra la pensión de alguien que ya no está y eso pega a las finanzas públicas. Por eso, señoras y señores, conviene aparecer de vez en cuando. Bastan acciones simples: una consulta de revisión, renovar la credencial de la clínica, actualizar teléfono y dirección. Si vives en otro estado, cambia tu unidad de medicina familiar. Si te mudaste de barrio, notifícalo. El trámite es gratuito y rápido.
y te evita el trago amargo de ir a reclamar cuando el depósito no cae. ¿Qué sucede si, aún con todo, tu pensión aparece suspendida? Lo primero, no desesperes. Prepara tu identificación oficial, un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses y una copia de tu estado de cuenta bancaria. Ve a la subdelegación con calma y explica la situación. El personal revisará tu expediente, llenará un formato de actualización y, en promedio, en 20 a 30 días hábiles, se restablece el pago retroactivo. Si resides en Estados Unidos o Canadá, agenda cita en el consulado. Ahí llenas un formato de datos, presentas tu pasaporte y te toman huellas para acreditar supervivencia. No es el fin del mundo, pero sí es pérdida de tiempo que podríamos evitar con un simple «Hola, aquí sigo», cada cierto tiempo. En paralelo, se destapó el tema de los aumentos salariales. Hace unos días, la presidenta anunció que se incrementará el sueldo de maestros. Hoy se aclaró que no solo ellos verán un aumento, sino todo aquel trabajador con base en la nómina federal. El porcentaje promedio ronda el 4% y responde a la fórmula: mitad lo pone la Federación y mitad el Estado, en áreas educativas y tecnológicas. Eso sí, el aumento excluye a los de confianza. Quienes manejan proyectos, ocupan direcciones o trabajan por contrato eventual tendrán que esperar. La lógica oficial: primero protejamos a quienes cada quincena reciben un salario fijo y, muchas veces, modesto. Para dimensionar, un profesor de primaria en zona rural, cuyo ingreso base rondaba los 8.500 pesos mensuales, verá un incremento que le dejará cerca de 8.800. No es un salto a las nubes, pero sí alcanza para llenar despensa y recargar saldo. Y no olvidemos que muchos docentes cubren comunidades apartadas donde el Internet llega a cuentagotas y donde cada peso cuenta. Ellos, además, tienen que sostener a sus familias, pagar transporte y, en ocasiones, comprar material didáctico de su bolsillo. Así que, por modesto que sea, un aumento representa alivio. Quienes trabajan en universidades tecnológicas esperan mecate con paciencia porque ahí los sueldos se dividen 50-50 entre gobierno federal y estatal. Si el Estado no libera su parte, el aumento se queda a la mitad. Por eso la presidenta advirtió que habrá mesas de diálogo con los gobernadores para que todos se pongan las pilas. No se vale que un profe de Tijuana reciba su subida y uno de Villahermosa siga esperando. La educación es motor de futuro, y dejarla con sueldos congelados no tiene perdón. Y llegamos al tema que toca fibras sensibles, la basificación de trabajadores de la salud. Durante la crisis por COVID-19, médicas, enfermeros, camilleros y personal de limpieza se la rifaron con contratos por honorarios o eventuales. Terminó la emergencia y muchos siguieron igual, sin prestaciones, sin aguinaldo y con la incertidumbre de si el contrato se renovaba o no. Hoy se abre la puerta. El IMSS Bienestar absorberá gradualmente a ese ejército de héroes de bata blanca. Primero se revisan plantillas, quienes son indispensables en quirófano, urgencias, hospitalización y consulta externa. Segundo, se detecta donde hay huecos, centros de salud rurales con pocos médicos o enfermeras. Tercero, se firma la base que les garantiza sueldo estable, aguinaldo, vacaciones y acceso a crédito hipotecario. Sí, la casita propia ya no será un sueño lejano. Eso sí, no todo será automático. Hay puestos administrativos que podrían quedarse bajo nómina estatal, otros se integrarán, según necesidades, al esquema federal. La presidenta subrayó que nadie perderá empleo. Si no entras al IMSS Bienestar, sigues en tu plaza estatal. Lo importante es que miles y miles de profesionales de la salud verán, al fin, reconocido su esfuerzo con un contrato de planta. Basta recordar a la enfermera Olga, contratada durante la ola más dura de contagios, quien trabajaba turnos dobles y pagaba de su bolsillo el transporte para llegar a un hospital improvisado. Ella, como tantos otros, tendrá respaldo laboral y, con ello, podrá planear su futuro. Ahora bien, ¿cómo se cruzan todos estos anuncios? Piénsenlo así: don Rogelio, jubilado de 73 años, recibe su pensión puntualmente cada mes. Su hija Marta es maestra en primaria y sabe que su quincena subirá un poco. Su hijo Andrés es enfermero eventual y espera la basificación. Y todos los miembros de la familia se preparan para tramitar la CURP biométrica en octubre. El paquete completo significa estabilidad. Don Rogelio actualiza sus datos y duerme tranquilo. Marta mejora su ingreso y puede pagar la preparatoria de su hijo. Andrés asegura su plaza y, de una vez, tramita el crédito para terminar la ampliación de la casa familiar. Historias así hay miles, y cada una se transforma con estos cambios. Sin embargo, debemos hablar de retos. Primero, la alfabetización digital.
Muchas personas mayores no manejan Internet ni teléfonos inteligentes. Para ello se instalarán módulos físicos. Es crucial que las comunidades exijan fechas y lugares concretos a sus autoridades municipales. Segundo, la saturación de subdelegaciones del IMSS. Cuando se corre la voz de actualizar datos, se forman filas kilométricas. La recomendación es pedir cita en línea, imprimir comprobante y llegar 15 minutos antes. Hay quien piensa que llegando de madrugada avanza rápido, y la realidad es que solo se expone a cambios de clima y cansancio. Tercero, la tentación de los gestores. Ya rondan por redes sociales expertos que ofrecen tramitar la CURP biométrica o descongelar la pensión por una cantidad que puede ir de 1,500 a 5,000 pesos. No caigas. Los trámites son gratuitos. El gestor usa la misma fila que tú, presenta tus datos y se embolsa tu dinero. El gobierno insiste, acude directo, lleva los documentos correctos y, si te piden cuota, denuncia. Cuarto, la desinformación. Hay páginas apócrifas que publican supuestas listas de pensiones suspendidas o calendarios falsos. Antes de compartir, verifica la fuente, la página oficial del IMSS, las redes verificadas de la Secretaría de Gobernación o el Diario Oficial de la Federación. Difundir rumores solo genera pánico y filas innecesarias. Quinto, la logística en zonas serranas o de difícil acceso. Para esa población, la CURP biométrica llegará vía brigadas móviles. Si vives en comunidad alejada, organiza un comité local y soliciten fecha. Normalmente los servidores de la nación programan rutas y es más fácil que lleguen si ven demanda estructurada. Ahora, vayamos a lo práctico. ¿Qué documentos debes llevar para tu CURP biométrica? Original y copia de acta de nacimiento, identificación con fotografía, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses y, de ser posible, tu CURP en papel. Allá te capturan biométricos y listo. Si eres adulto mayor, lleva un acompañante por cualquier eventualidad, aunque los módulos contarán con personal de apoyo. Si eres persona con discapacidad, avisa al registrarte y tendrán silla de ruedas, intérprete o la ayuda que requieras. Para actualizar datos del IMSS, identificación oficial, comprobante de domicilio, número de seguridad social y si te cambiaron el banco, estado de cuenta con clave. Muchos llegan con copia borrosa de la credencial del lector y se topan con que no es legible. No arriesgues, lleva original y copia en alta resolución. Si trabajas en la salud y esperas basificación, mantente atento al portal del IMSS Bienestar. Habrá etapas. Primero subirás documentos, luego te asignarán hospital o centro de salud. Al final, firmarás tu nombramiento. No dejes pasar correos electrónicos ni mensajes. El proceso es veloz y si no respondes, podrías perder turno. Y si eres maestro o trabajador con base, revisa tu talón de pago en octubre. Ahí verás reflejado el aumento. No esperes que te avisen con fanfarrias. Simplemente llegará un poco más de dinero y quizá un renglón que diga ajuste salarial federal. Ahora, hablemos del impacto macro. Con la CURP biométrica, el Estado fortalece la identidad digital. Eso simplifica el pago de pensiones, becas, apoyos a productores y hasta créditos a la palabra. Si tu identidad está blindada, nadie puede abrir una cuenta fantasma a tu nombre ni cobrar apoyos que te pertenecen. El IMSS gana porque reduce fraudes y agiliza su padrón. Se ahorra millones que puede reinvertir en infraestructura. Las familias ganan porque la pensión llega sin sobresaltos y los trámites se reducen a unos cuantos clics o una sola visita. Con el aumento salarial a basificados y la basificación del personal médico se inyecta dinero a la economía local. Un trabajador con ingreso estable compra en la tiendita, paga servicios y contrata mano de obra. Eso reactiva el comercio y genera empleos indirectos. Y, por si fuera poco, el personal de salud motivado brinda mejor atención, lo que se traduce en menos quejas, menos negligencias y un sistema más humano. Claro, ningún plan es perfecto. Se necesitará supervisión constante para que la CURP biométrica no se vuelva cuello de botella. Habrá que vigilar que los módulos tengan equipo suficiente y conexión estable. Y se requerirá disciplina para que el IMSS procese rápido la actualización y no deje a nadie colgado. La ciudadanía tiene tarea: participar, exigir, denunciar irregularidades y compartir información verídica. Llegados a este punto, puede que te preguntes cuántas palabras llevamos. No importa el conteo exacto, importa que cada línea te brinde claridad y te invite a la acción. Pero ya entrados en gastos, vayamos cerrando con recomendaciones puntuales. Si eres pensionado, aparta un día de aquí a final de mes para visitar la subdelegación más cercana y verificar tu expediente. Llega con paciencia y agua. Mejor invertir unas horas ahora que semanas después. Si eres familiar de un pensionado, ofrece ayuda para hacer cita en línea o para acompañarlo. Muchas veces el obstáculo no es burocrático, sino emocional: miedo,
confusión o simplemente no saber dónde queda la oficina. Si vives fuera del país y cobras tu pensión, comunícate con tu consulado y agenda actualización. Evita esperar a que el depósito se detenga. Si eres docente, pregunta en tu sindicato o en la Secretaría de Educación Estatal por los detalles del aumento y los plazos de retroactivo, si aplica. Si eres personal de salud eventual, prepara tus documentos, cédula, título, CURP, comprobante de experiencia y mantente pegado al portal del IMSS Bienestar. La convocatoria podría aparecer de un momento a otro. Y, sobre todo, si estás dispuesto a tramitar la CURP biométrica, ponte meta. Revisa en septiembre la ubicación de tu módulo más cercano y agenda sin falta. No olvidemos que la transformación de un país no sucede por decreto. Se construye con la participación de cada persona que levanta la mano, pregunta, exige y cumple. Hoy tenemos frente a nosotros un paquete de acciones que, cuando se engranen, prometen facilitar la vida de millones. Pero sin nuestra colaboración, se quedarán en papel. Hagamos comunidad, compartamos esta información con el vecino, el compadre, la señora del mercado y el joven que se la pasa pegado al celular. Entre más gente informada, menos terreno para el engaño y la desilusión. Quiero despedirme con gratitud. Gracias por prestar sus oídos, por atesorar cada dato y por la confianza de dejarme colarme en su sala, en su cocina o en su trayecto diario. Defendamos juntos la pensión de nuestros adultos mayores, el salario digno de nuestros maestros y la seguridad laboral de nuestros héroes de bata blanca. Y que esta nueva CURP biométrica sea herramienta de protección y no motivo de angustia. Mantenga la frente en alto, el ánimo encendido y la carpeta de documentos lista. Porque la mejor manera de cuidar nuestros derechos es con la información correcta en la mano y la decisión firme en el corazón. Les mando un abrazo gigantesco, del tamaño de la Sierra Madre, y les deseo que la vida les sonría con depósitos puntuales, trámites sin filas eternas y aumentos que alcancen para llenar la despensa y compartir un antojo con la familia. Hasta la próxima, con más noticias, más esperanza y la misma pasión por el bienestar de todos.